Bienvenidos, bienvenidas a With Purpose Podcast. Hoy tengo el enorme placer de inaugurar esta serie de entrevistas con una invitada que, además de inspirarme profundamente, representa muchas de las búsquedas que nos trajeron hasta este podcast. Su nombre es Giselle Pronesti. Ella es escritora desde siempre, creativa incansable, constructora de puentes de historias, emociones y negocios. Me encanta como esa conexión entre todo. Pero sobre todo yo siento que ella es una generadora de espacios de encuentro. Así que bienvenida, Giselle. Qué alegría tenerte en With Purpose Podcast. Y primero me encantaría que vos te presentes. Yo hice una pequeña introducción, pero yo quiero escuchar tu historia desde tu punto de vista, de tus palabras. Pero hay algo que me llamó mucho la atención cuando vi tu web, que decía, mi nombre no es Giselle, ni Gisela, ni Giselle, ni Lisbeth. Me encantó. Siento que ya hay una historia detrás de eso. Y bueno, con ese intro, contanos quién sos, qué haces y cómo fue el recorrido que te trajo hasta acá. Bueno, Nancy, mil gracias por invitarme, súper contenta de estar acá. Y eso del nombre es porque tengo un nombre francés, que es Giselle, pero se pronuncia Giselle, pero es con doble L y E al final. Entonces siempre me preguntan cómo se escribe. Hay gente que me inventaba el nombre. Trabajé en un call center y me decían Janet, Jennifer, me ponían cualquier nombre menos Giselle. Entonces puse, es Giselle, no es Gisela ni ningún otro. Lo del nombre ya tiene una historia atrás, porque tengo un nombre francés, pero mi familia es completamente italiana. Mi mamá nació en Italia, mis 4 abuelos nacieron en Italia, todos en el mismo pueblo. Así que no sé por qué se le cruzó en el medio ese nombre francés y me lo puso. Pero bueno, esa es la historia del nombre. Me encantó la descripción, es como que hiciste un macheo de todo lo que sigo siendo, porque bueno, estamos todavía en un proceso de construcción, o por lo menos yo estoy en un proceso de construcción. Trabajé casi 20 años en una corporación, en una empresa muy grande, una multinacional. Y cuando estaba a punto de cumplir los 40, renuncié. Justo como en la cresta de la carrera, estaba a cargo de 8 países, estaba en la parte comercial, con cuentas, manejando las cuentas globales, que son las cuentas más grandes de la empresa. Y nada, hacía mucho tiempo que no me resonaba ese trabajo. Me gustaba porque estaba en contacto con gente, y tenía que ver con enviar cosas. Yo siempre quise trabajar en una aerolínea. Entonces, era una aerolínea pero de carga, entonces tenía que ver con estar en contacto con otros países y eso me encantaba, estar en contacto con otros clientes, estaba buenísimo, pero el burnout era inminente. De hecho tuve episodios así como graves de burnout. Y tenía una hija en ese momento, una hija de 2 años. No tenía calidad de vida, estaba muy, muy estresada y hacía tiempo como que quería dar el salto porque el trabajo me encantaba, pero la parte creativa no existía casi. Era un trabajo en el que tenía preseteado de qué manera tenía que hacer las presentaciones, de qué manera se vendía, de qué manera... Estaba todo muy estructurado porque así funcionan las multinacionales para funcionar igual en todos lados. Y yo siempre quise ser escritora, desde chiquita. Me autopubliqué mi primer libro a los 9 años con un cuaderno. Un libro. Sí, lo encontré hace no mucho. Un cuaderno que le escribí en la tapa, mi primer libro, y le puse un lápiz, le dibujé un lápiz, y adentro contaba historias. Escribía cuentos. Así que escribir es como que siempre estuvo. El tema es que estuvo casi siempre asociado a... o sea, siempre me gustó, pero me pasaba que yo pensaba que no era creativa porque no me salía escribir ficción. No sabía ficción, no sabía inventarme una historia que pasaba tal cosa de alguien que no conocías, hasta que me di cuenta que podés escribir contando crónicas. Real, sí. Claro. Y bueno, y sobre todo empecé cuando empecé a viajar. Empecé a viajar mucho a los 20, durante todos mis 20, mis 30 viajé mucho. Ahora tengo 41. Entonces mandaba, antes de que existiera
en WhatsApp y eso, mi manera de comunicarme cuando me iba lejos era mandar un mail a todos mis amigos, a mi familia, y ahí contaba todo, más las bitácoras escritas a mano, ¿no? Entonces, bueno, todo eso fue como alimentando la O sea, escritura. siempre tuviste esa semillita de escribir, de escritora Sí, siempre, Ay, qué siempre. lindo. Y Y, cuando, perdón, sí, que hago un paréntesis, sí. cuando decidiste que estudiar, ¿por qué decidiste estudiar otra cosa? Porque no me gustaba, como yo creía esto de la ficción, o sea, si Ujú, no puedo escribir ficción, digo, ¿qué voy a estudiar? ¿Letras? Si no puedo escribir ficción, como que claro. nunca me llamó por ese lado desde lo académico, Ujú, eh, y siempre digo, qué loco, yo ahora lo estoy relacionando mucho como las miguitas de pan que dejamos de Hansel y Gretel, que sí. dejas como rastros a los que después volvés. Y yo de chiquita decía que quería ser escritora y azafata. O sea, yo Wow. quería viajar y escribir. Era como algo que muy, muy marcado. Y lo loco de lo de azafata era que yo nunca había volado hasta los 14 años, nunca me había subido a un avión. Sin embargo, quería subirme a un avión. Y agarré por el lado de los viajes y estudié administración hotelera. Mi primer carrera fue por el lado de los viajes. Y Claro. fue elegida muy conscientemente, a los 15 ya sabía que quería seguir y no me arrepiento de eso porque realmente me gustó la carrera en sí. Lo que pasaba después es que en la práctica, el trabajo en hotelería, en turismo, es muy esclavo, se paga muy mal. Eh, entonces ahí es donde intenté virar para el lado de las aerolíneas, que también era algo que me llamaba, pero para azafata no se dio. Eh, y ahí entré a trabajar en la empresa donde trabajaba. Entré a los 21. Entonces es como que me llevó el trabajo, o sea, la experiencia, más que esto de formarme en lo que me gustaba. Después hice relaciones públicas, en el medio del trabajo hice la carrera de relaciones públicas, y lo académico tampoco me terminaba de cerrar, pero lo que yo quería era estar en contacto con gente, o sea, reunir personas, entonces tenía que ver por ese lado, eh, y ahí aprendí mucho de comunicación, la carrera tiene mucho de comunicación, y eso es lo que más me gustó, y hoy se van uniendo todos esos puntos. O sea, reúno personas, escribo, trabajo en comunicación, entonces nada, como que ahora se van uniendo, va tomando forma. Sí, y bueno, nos contaste que en 20 años trabajaste ¿Mm? en esta empresa multinacional y vos tenés como identificado el punto de quiebre o el punto decisivo donde dijiste, ya está, no quiero más. O sea, ¿hubo algo, un disparador para eso? Más allá del proceso que te fue desgastando. No, creo que fue más el proceso. Ah, ok. El punto de quiebre por el que fue la decisión, yo en realidad 2019 llegué a un punto de muchísimo cansancio, muchísimo desgaste y empecé, o sea, la salud mental empezó a debilitarse y terminé tomando antidepresivos. Y ahí ya no me gustó nada. O sea, digo, si llegué a este punto y era claro que era por el trabajo. Entonces yo dije, no, si yo llegué a este punto, algo malo está. Ya en el 2019 había pensado en irme, cae la pandemia y fue como, bueno, mejor tener un trabajo seguro. Quedo embarazada, me tomo la licencia, entonces los beneficios de trabajar eso Sí, sí, la seguridad de trabajar bajo relación de dependencia y por eso me quedé un tiempo más. Pero bueno, en 2023 pasó que nada, en una reunión dijeron como que iban a recortar personal y no sé qué, y yo fue como ese día salí de ahí temblando, porque era ese día levantar la mano y decir, ok, yo estoy como para irme, o que siga pasando el tiempo y ver qué pasaba. Y llegué a casa temblando, le digo a mi marido, ¿qué hago? Y me dijo, vos tenías que haber renunciado ayer, así que basta. sí. Eh, entonces, bueno, ahí renuncié. Fue como, eso sí fue de un día para otro, un punto de quiebre y es muy loco el día después de que dejas tu computadora, que la usaste casi 20 años, dejas tu ID,
son muy corporativos, vas a la oficina, firmás, se terminó, y el otro día, ¿qué hago? O sea, yo ya venía con algo en mente, pero son momentos como de mucha incertidumbre. Que bueno, que uno, una vez que renunciás, el día después es como, ¿y ahora qué? Porque el que toda su vida trabajó en relación de dependencia, tenés esta cierta seguridad que después me di cuenta que no es tan segura porque terminaron despidiendo un montón de mis compañeros, o sea que no es tan Tiene un segura plan B, ¿no? Ese es el tema, claro. cuando estás en dependencia, claro. Yo sí tenía un plan B porque lo había empezado. En mi cuenta de Instagram se llamaba Viajarlo Todo. Antes de... Perdón, hago un paréntesis, sí me acuerdo porque en realidad nosotras nos conocimos en era un Gaiki Lab se llama, ¿no? Ay, no me acuerdo. Laboratorio creativo. Exacto, es donde aprendes el proceso creativo, nada, que eso es otro tema, pero me abrió un montón. Pero bueno, y ahí vos vos, o sea, antes de renunciar, vos ya estabas trabajando en Viajarlo Todo. Sí, en Viajarlo Todo. Era lo que había creado también era como que yo ya sentía este llamado de que otra cosa tenía que hacer. Y en octubre de 2022, ya unos meses antes de renunciar, abro esa cuenta con la idea de ir para el lado del turismo, porque esto me seguía llamando la atención, la parte de los viajes. Entonces mi idea era organizar salidas o experiencias para mujeres en Buenos Aires, para que recorrer la ciudad y demás. Hago una primera experiencia mientras estoy haciendo un curso que es sobre el camino del artista, sobre el libro, y había un montón haciendo ese curso al mismo tiempo que yo. Entonces se me ocurre la idea de hacer una cita de artistas. La cita de artistas dentro del libro de Camino del Artista es que una vez a la semana te sacas a pasear o te das una salida con vos mismo. Entonces yo dije, bueno, en vez de hacerlo cada uno por separado, ¿por qué no hacemos una cita de artistas colectiva, digamos, todas juntas? Entonces organizo esa salida. La idea era mostrar Buenos Aires en los años 20, la época de oro de Buenos Aires. Tenía todo un storytelling, tenía un recorrido, y se suman 25 mujeres. Yo pensé que iban a ir 3 o 4, y eran más de 20. Entonces ese día lo que pasó fue como que a mí se me abrió, ok, se puede hacer otra cosa. Entonces me habilitó a pensar de, bueno, puedo salir de esta empresa y hacer otra cosa. No me va a dar la misma plata, no sé cómo lo voy a hacer, no sé si tengo que fundar una empresa, no entendía muy bien el cómo, pero sabía que algo se podía hacer. Entonces ahí empecé con esa cuenta que en un principio empezó a mostrar lugares de Buenos Aires y demás. Así que termino mi trabajo y empiezo a dar asesorías para viajes. Que me encantaban, que estaban buenísimas porque eran viajes súper personalizados, pero algo no me terminaba de cerrar con eso y el negocio no empezaba a caminar y ahí me empecé a desesperar. Claro. Y que tiene el ingreso fijo, es como, ok, esto no está funcionando y de dónde voy a sacar la plata y cómo voy a hacer y en cuánto tiempo. Así que esa fue como la transición. Claro. Y nada, después sí se fue encaminando, pero... ¿Y cómo se fue encaminando? O sea, ¿qué tuviste que cambiar en esa tu primera idea de negocio para llegar a donde estás, digamos? O sea, ¿cuál fue el clic que hiciste? Creo que la clave es hacer. O sea, nunca me detuve. Porque me daba cuenta que no iba por ahí, no veía por dónde, pero algo que me pasaba era, yo sentía que estaba haciendo mucho sola y que yo siempre funciono con otros. Que no quizá como esa gente que dice, yo quiero tener un equipo de 10 personas. O sea, no tengo, o sea, mi visión a futuro no es tener una empresa que tenga, no sé, 20 empleados. No es esa. Pero sí, a mí me funciona estar en contacto con otra gente. Y no lo estaba haciendo. Entonces, ahí es donde surge Café Itinerante, que es mi gran proyecto,
eh, que empezó como un proyectito. Por eso digo esto de que es importante hacer, porque si te pones a pensar, bueno, yo quiero hacer un movimiento global, a veces te detiene, y por ahí empezando con un proyectito te das cuenta que sí, tiene un montón de potencial. Y el café itinerante consistió en tomarme un café con una persona diferente cada semana de 2024, Ujú, y contarlo por Instagram. ujú, La meta de eso era, en realidad quiero conocer gente, sí. no era ni siquiera contarlo, o sea, era más por conocer gente. Pero sí me empezó a pasar que cuando empecé a escribir con esa regularidad de todas las semanas una historia diferente, la gente me decía, estoy esperando que llegue el domingo para saber quién es el Qué nuevo. lindo. Conectaste, digamos, desde ahí. Claro, entonces era como, ok, entonces les interesa cómo escribo, está buenísimo conocer gente, em, y, y bueno, nada, me abrió muchísimas puertas porque no solo conocí un montón de gente, sino que se fue presentando oportunidades laborales en esos cafés. Ujú, claro. Y oportunidades sobre cosas que ni siquiera tenía creadas yo todavía. Ujú, Eso es lo loco. O sea, ujú, eso es lo que por momentos es como, ok, como que, ¿qué pasó acá? Y si no me tomaba los cafés, no hubiese pasado. claro. Sí, y sé que también sos embajadora de Ladies Branch. Ujú. Y en esta tu historia de generar espacios, o sea, ¿qué fue lo que hizo hasta empezar a crearlos? O sea, ¿tuviste algún proceso para autoconocerte, para entender qué es lo que te gusta? ¿Fue lo que nació más de la intuición? O sea, ¿cuál fue el proceso para decir, ok, quiero generar espacios? O era un lugar donde viví, donde estabas feliz? No sé, ¿cómo lo pondrías en palabras? No sé si tiene como una definición, o sea, como, ok, quiero generar espacios. No, nunca creo que me salió así. Mm, Sí me pasó que ahora, no sé, revisando cuadernos, yo tengo millones de cuadernos donde escribo cosas, sí. y revisando cosas del 2021, 22, escribí como, quiero hacer esto, esto y esto, y no tenía ni idea cómo. O sea, por ejemplo, escribí una frase que era, bueno, quiero estar con grupos de mujeres, quiero enseñar, había puesto enseñar, no sabía Ujú, o sea, yo todavía estaba en el otro trabajo. Quiero que tenga que ver con el disfrute, tiene que ver con la conexión, o sea, como que tenía un hilo, pero no sabía por dónde desenredarlo. ujú, Yo a todo el mundo que me pregunta es como que les digo que me pasó que al principio no tenía ni siquiera las piezas del rompecabezas. sí. Después empezaron a aparecer las piezas y recién Pero, ahora están encajando. perdón, pero tenías como que querías volver rompecabezas, o sea, como el objetivo difuso. No, no, No. muy difuso por eso, porque me pasaba esto de los viajes. Yo siempre quise viajar, siempre me gustó. Lo hice mucho sola, lo hice en pareja, ahora lo estoy haciendo como mamá también. Em, pero no terminaba bueno, ¿qué quiero? ¿Fundar una agencia de viajes? O sea, Ujú, no tenía esa pantalla que, por ejemplo, cuando era chica o cuando estudié hotelería, mi meta era ser gerente me acuerdo como que mi mapa era ser gerente del Hilton. No sé por qué el Hilton, pero bueno, en fin. claro, Y ahora lo veo, ¿para qué quería ser gerente del Hilton? claro. Pero bueno, tenía como la meta dibujada ahí. Ahora no Sí. la tengo, y creo que todavía no la tengo tan ahí como Ujú, clara. Se va haciendo bastante en el camino. sí. Eh, lo que sí, esto de los piezas que te decía, el rompecabezas, es como Ujú, que ahora ya aparecieron las piezas, que es conectar la comunicación, las marcas, los espacios de mujeres, empoderar a mujeres, que las mujeres nos compremos entre mujeres. Todas esas piezas están y ahora están empezando a encajar. Y ahí sí se está armando el negocio, estoy descubriendo más sobre mi propósito, que no lo creo que sea uno solo, sino ujú, como son muchos. Entonces se juntó la escritura, entonces es como que todo va encastrando ujú. ahora. Qué Pero lindo. bueno, cuando salí Qué lo... lindo. Sí, qué lindo escuchar eso y cuando muchas de las cosas que dices resuenan mucho conmigo porque creo que hemos estado viviendo en una etapa parecida en este proceso de encontrarse nuevamente
con lo que uno sabe hacer y con lo que uno quiere conectar. Pero algo muy lindo de lo que dijiste, que cuando vos tenías por ahí 20, 21 años, querías ser presidenta del Hilton o la manager principal. ¿Y cómo ves vos el proceso de que vamos cambiando nuestra definición de éxito, digamos, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Lo que era a los 21, nada. Y vos, ¿cuántas definiciones de éxito tuviste a lo largo de tu vida? ¿Muchas, pocas o por ahí no muy claras? ¿Cómo lo pondrías en palabras? Cuando era chica era esto, por ahí, el ser gerente, el tener la tarjeta personal que diga gerente de, o llegar a eso. Después por ahí a los 30 es más con ya casi lograrlo, entonces estaba bueno ya la posición que tenía. Lo que me quedaba era seguir escalando dentro de la empresa, que lo veían posible. De hecho, mi ex jefe siempre me decía esto como, no, prepárate porque vos sos la próxima. Y yo era tipo, si no quiero ser la próxima, ¿para qué me querés preparar? No quiero ser la próxima. Y él como que decía, nada, lo decís porque no, te da miedo, pero dale. No, es porque no. Y sin embargo, yo me he preparado dentro de la empresa, o sea, estuve casi 20 años y me presenté, creo que a 8 posiciones diferentes, de las cuales gané 5. O sea, estuve en todo ese tiempo, estuve en 5 posiciones diferentes. Me hubiese muerto 20 años haciendo lo mismo, ¿no? O sea, fue cambiando. Pero dentro de esas posiciones que no gané, una fue una gerencia. Y en ese momento me pesó muchísimo porque yo quería ser esa gerenta y me presenté a los 26 años. Wow. Y la directora, que no me tomó, te dan feedback después, eso está muy bueno, y el feedback era que yo era la siguiente, pero que era chica. Que me faltaba como recorrido, y la otra persona que tomaron tenía más recorrido. Experiencia, claro. Claro. Y en ese momento fue como, ¿por qué me dice eso? Como que me súper enojé. Y yo digo, bueno, gracias, porque hice otro camino que quizá cuando ya estás establecido en un lugar de liderazgo tan grande, después te cuesta mucho bajarte de ahí. Es como... Totalmente. Te cuesta un montón. Pero bueno, más allá de eso, en esa época creo que la definición era esa: ser gerente, tener como el título o seguir sumando títulos. Y ahora, a los 40, es otro, todavía lo estoy terminando de definir, pero una de las cosas que más me llena hoy es cambiar vidas. No desde algo muy... no sé, operé a alguien a corazón abierto y le salvé la vida, no desde ese lugar. Pero, no sé, por ejemplo, hoy me manda un mensaje una chica con la que me tomé uno de estos cafés itinerantes y compartimos de que mi familia es inmigrante y su familia también, pero su familia es de Croacia. Entonces yo le conté que había estado en Croacia y también le conté mi experiencia volviendo al lugar de mis raíces. Y fue tan profunda esa charla que hizo que ella empiece a estudiar croata. Wow. Y esté planeando ese viaje, y hoy me mandó que fue a ver una compañía de teatro o de músicos croatas que vinieron a Argentina. Me dijo, y es impresionante que les entendía y es como sentir que mis abuelos volvieron a vivir. Y todo se dio gracias a la charla que tuve con vos. Entonces, para mí eso es como, eso es una definición de éxito, porque esa persona se conectó con algo que nada, que le cambió un poco su relación con su historia, básicamente. Y de esas me pasan un montón. Entonces, esas para mí hoy son un éxito. Y después, estar siendo creativa todos los días, para mí es como una bendición. Eso de poder pensar todos los días qué creo, no de creer, sino de está pasando. Y en lo económico, de pensar que se puede generar dinero, uno mismo generarlo a través de las cosas con las que impacta a los otros, y pensar la venta desde el lado de estoy haciéndole un favor a esa persona, o sea, le estoy solucionando un problema.
no desde Claro. estoy insistiendo para que me compre algo que no sirve de nada, eh, Ujú, está buenísimo. Así que claro. como que se van uniendo cosas y ahí está como mi éxito. Qué lindo ver cómo la cronología, cómo va cambiando la cronología de lo que consideramos éxito, ¿no? Y por ahí es algo que no lo pensamos o no, no sé, no lo analizamos, pero yo no soy la misma que era hace 20 años y por ahí no voy a ser la misma de acá a 15, 20 años, ¿no? Y es lo lindo de ir evolucionando y cambiando. Y yendo por ahí, ¿cuál es tu definición de propósito? Propósito, viste, yo siento que tiene muchos sinónimos en función de cómo lo ve cada uno. Vivir plenamente, vivir con sentido. Para mí hay un montón de palabras que pueden estar asociadas, pero para vos, ¿qué es? Justo propósito y autenticidad creo que son dos palabras que están más vapuleadas y están súper Ujú. vapuleadas en este tiempo, como que Sí. para cualquier cosa se usa propósito y se usa la palabra autenticidad, y son dos palabras que para mí son sumamente importantes como para tomarlas tan a la ligera. Em, pero a la vez, sobre el propósito, lo que creo es que uno no tiene un solo propósito. O sea, me da la impresión de que si uno tiene que encontrarlo, y si lo encuentro, contárselo a todo el mundo y ponerlo en la bio de Instagram y, ay, mi propósito es tal, y ponerlo como inquebrantable, intachable, me hace un poco de ruido. Justamente por esto que venimos hablando, que vamos cambiando. Ujú. Entonces, no creo que sea uno solo a lo largo de toda la vida. Em, y, y esto de que si no vivo mi propósito, listo, mi vida no sirve para nada, porque quizá es justamente vivir para encontrarlo y estar Ujú. encontrándolo todo el tiempo y cambiándolo como va cambiando uno. Em, sí me di cuenta, un poco por lo que te estaba contando, esto de las miguitas de pan, los puntos que vamos dejando. Entonces te Ujú. das cuenta de que mucho de lo que eras de chico lo seguís trayendo o se viene a tu vida hoy. Entonces tiene que ver con conseguir ese instinto o eso que fuiste dejando a lo largo del tiempo, esas señales. Pero no creo que haya uno solo. O sea, me parece como demasiado ponerle un peso de que hay uno, venía escrito y lo tenés que encontrar, Ujú. y uno desesperarse buscándolo, eh, como si esa fuera la meta en vez de vivir para encontrarlo, ¿no? De Lidia. ¿Y vos crees que el propósito o esto se descubre, se construye o se encuentra? O sea, o es una mezcla, no sé, de los tres. Sí, O creo sea, que aunque cambie, a eso me refiero. sí, creo que un poco se encuentra en que vos ya lo tenías en algún lado, está. O sea, Ujú, em, por ejemplo, que vos hayas estudiado economía y yo me haya ido para el lado de los viajes, puede ser por un montón de cosas, ¿no? Porque ya fue un mandato familiar o lo que fuera, pero digo, es que algo te atraía a vos de eso y a ujú, mí no me atrae para nada. O creo que un poco eso de encontrarlos porque ya algo traías de eso que te gustaba y ujú, por ese lado fuiste. Y se construye por esto que nos vamos construyendo nosotros. Entonces me parece como que también se va construyendo como nos vamos construyendo nosotros. ujú. Eh, y la otra opción, nos habías dicho, se encuentra, se Se construye. encuentra, se descubre o se construye, sí. Sí, O sea, como tipo un descubrimiento así de, wow, que es usualmente lo que las personas creen, ¿no? claro, exacto, no. No, para mí eso no, Ujú. sí, no. Por lo menos a mí no me funciona así. Eh, Sí, creo sí, que hay que escucharse ujú. y actuar en consecuencia y ahí en el camino se va dando. Sí, me encanta. Y ahora mencionas una palabra que me encanta porque me hace pie para entrar a un tema que quería ir, escucharse. Ujú. ¿Cómo te escuchas? ¿Qué herramientas usas? ¿Cómo conoces a Giselle de adentro, ¿no? ¿Vos practicas alguna, no sé, alguna herramienta, algún ritual que haces en el día? ¿Y cómo fue el proceso de, si es que lo haces, obviamente, de aprenderlo o de adaptarlo hacia vos, ¿no? Ujú. Yo escribo, Ah, porque ese es tu lenguaje. Ujú, esa es mi manera. Eh, sí, me cuesta mucho pasar cosas al cuerpo, o sea, soy lo más vago que hay
de hacer alguna práctica o ejercicio físico. Es una pata que me falta mucho. Entonces muchas veces te dicen, no, escucha el cuerpo. Yo siento que el cuerpo no me habla, pero la mente sí. Sí. Entonces yo, justamente con el libro del Camino del Artista, creo que ya lo venía haciendo, pero el libro te lo propone como obligatorio, entre comillas, escribir todas las mañanas las páginas de la mañana. Y soy medio intermitente con eso, pero todas las mañanas, cuando lo hacía así a rajatabla, es buenísimo porque quizá vos empezás a escribir y decís, no, estoy cansada, no sé qué, empezás a escribir medio divagando, y ahí salen cosas como estas que te digo, que yo había escrito qué quería hacer. O sea, estaba muy claro ahí como qué quería hacer, no cómo, no tenía ni idea cómo, pero sí que salió de esas mañanas pensando y hablando un poco con las páginas. Después, no, así que yo por suerte y a veces por desgracia, tengo como 200 ideas por segundo. Entonces, medio que me aturdo de todo lo que quiero hacer, escribir. Entonces, en cuanto a bajar ideas y eso, tengo un Notion que siempre digo, si pierdo la contraseña del Notion, pierdo todo mi trabajo más o menos, porque tengo todo ahí. Sí. Y escribo muchas ideas. Me lo empecé a como a hacer un poco más ordenado. Entonces tengo carpetitas de cada cosa, si es una idea para un contenido, si es una idea para desarrollar, si es inspiración, si es una referencia, entonces ya lo tengo más ordenado. Pero para escucharme a mí y bajar es la escritura, básicamente. Claro, este es tu lenguaje de conocerte y de poner en palabras lo que sentís, por ahí lo que pensás, ¿no? Qué lindo, qué lindo porque lo que intentamos también entender, nada, en este proyecto es ver qué herramientas tienen las personas para conocerse y nada, entenderse. Así que está buenísimo. Y tengo una pregunta. Si tu propósito fuese una sensación o una imagen, puedes elegir o hacer una mezcla entre ambas, no sé. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? Como una imagen. La palabra que se me viene es conexión. Pero pienso en palabras, yo no puedo pensar. Pienso escribiendo. Pero la palabra que se me viene es como conexión, entonces lo veo como gente reunida. Si es una imagen es tipo gente reunida, gente hablando, eh, o tipo un haz de luz y que está conectado con otro, no sé, como que se me vienen imágenes de conexiones. Para mí es como todo tiene que ver con conectar con las personas. Desde lo emocional, desde si le querés vender, si no conectás, no puedes venderle. Quien te va a ayudar con el próximo proyecto que tengas va a ser un contacto, una conexión, y no pensando en las conexiones o los contactos como esto de, no sé, tráfico de influencias, de, ay, si no tenés contactos no vas a conseguir nada en la vida, sino que, y sobre todo viajando lo aprendí, la gente está dispuesta a ayudar. Quizá estamos muy inmersos en la ciudad, en el día a día, entonces pareciera que no. Pero por lo general, si vos te abrís a contar qué necesitas y qué puedes ofrecer, y te acercás a los otros, no desde el lugar de interés, ok, este es gerente, no sé qué, me voy a acercarme, sino como de un interés auténtico, lo mejor pasa a través de las conexiones. Así que creo que como mi palabra sería como la conexión. Conexión, qué lindo. Y volviendo a conexión, me vino la idea del café itinerante. Y ahí lanzo una pregunta. Con todas las personas que hablaste, que me imagino fueron muchas, hiciste una por 52. Sí, justo 52. Wow, no 52, cada año tiene 52 semanas y no nos fallé ni una. Qué increíble. Y en las peores semanas. Lluvia, trueno, no me importa, claro. Sí, no, o enfermedades, o mi papá internado, mi hija enferma, pero no importa. Pero claro, fue un efectivo re lindo. Bueno, entre esas 52 personas que hablaste,
¿Cuál sería tu resumen desde lo que sentiste, viste, conociste, escuchaste, sobre cómo estas personas se encuentran en términos de lo que hacen en el día a día? Hablamos de cosas laborales y por ahí no, por ahí cosas que ni siquiera tienen una remuneración, esté alineado con lo que, o sea, que vivan con sentido, ¿no? Con lo que hacen y con cómo están, cómo se sienten entre todas esas. ¿Encontraste algo? Em, lo que me pasó o sea, el patrón que encontré con esto es que yo viví 52 películas. O sea, cada vez que me sentaba con alguien era una película, me contaba su vida. Algunos de los que me senté fueron, no sé, mi marido, por ejemplo. Sí. Entonces, hubo algunos conocidos, creo que 10 eran conocidos, pero como que nos sentábamos desde otro lado a charlar y solo charlar, que, bueno, vos ya lo sabes, siendo papás, siendo madre y padre, estás como intermitente ahí con el hijo que te está gritando pidiendo algo. Y fue otra charla, o con un amigo del trabajo que trabajamos casi 20 años juntos y la charla esta fue distinta. Y lo loco era que yo veía esa película, me contaban cosas de su infancia, qué les gustaba hacer, o lo que fuera, y cuando yo lo traducía, o sea que lo escribía, lo que más me impactó es que la gran mayoría fue como, no me había dado cuenta de esto, o cuando lo publicaba y ellos lo compartían con la gente que los conocía, era como, no puedo creer qué bien que te describió, o no sabía esto de vos y me impacta un montón, ahora te admiro aún más. Eso es como muy loco lo que pasaba. Pero para mí fueron como 52 películas distintas, mucha gente buscándose, siento que hay mucha gente buscándose, mucha gente que es exitosa en lo que hace, o sea, para los ojos de afuera, que no está conforme con lo que está haciendo, o que quiere más y, no sé, una mujer que me decía, yo no me considero empresaria y tiene, para mí, una empresa en la que tiene 28 empleados. No se consideraba empresaria. Claro. ¿Cómo no? Después, otras personas que una historia de vida durísima, que quizá en las redes muestran algo muy light y que todo le va bien, y cuando te cuentan la realidad de lo que pasaron es como, ok, no era tan perfecta tu vida, Claro. como se ve de afuera. Así que también eso fue como un aprendizaje, no todo lo que reluce es oro. Pero creo que la gente que después, porque fue muy loco que al principio yo tenía que estar buscando con quién tomarme el café, invitando gente, y después me escribe gente pidiéndome si no nos tomamos un café. Entonces, Ay, qué lindo. esto es buenísimo. Y quizá la gente que me pide ese café, muchas veces porque se siente identificada con algo. Sí, con la maternidad, o con esto de emprender, o con esto de que rehice mi vida profesional a los 40. Entonces ahí se empezaron a dar como ciertas similitudes o como un patrón de gente que o patea el tablero o quiere patearlo. Entonces está ahí como en la búsqueda. Pero bueno, fue un lindo ejercicio esto, las 52 personas y que son tan diferentes entre sí. Sí, y ahora, o sea, en este 2025, que bueno, ya el primer trimestre está prácticamente pasado, ¿cuál es no sé, cuáles son tus objetivos que te gustaría conseguir? Bueno, el café itinerante se convirtió en 1.000.000 de cafés. O sea, porque si vamos a hacer una meta, ya que está, hagámosla bien exagerada. Sí. O sea que los 52 cafés del año pasado se van a convertir en 1.000.000. La invitación es que 1.000.000 de personas se tomen un café con alguien. Puede ser, como hice yo, con un extraño, o con un amigo, o con su pareja, o con quien sea, y lo vayan registrando en un contador que cree, donde se van a ir sumando esos cafés. Ya vamos 167. ¡Ay, buenísimo! Ya superaste un año. Claro. En esos cafés lo que está pasando es que ya no solo yo estoy en esos cafés, yo me sigo tomando cafés con personas para conocer gente y también para encontrar socios estratégicos. Estoy haciendo eso y por placer, porque me encanta. Pero además está pasando que otras personas en otras partes del mundo se están tomando cafés con esta excusa.
Ya se tomaron cafés en Suecia, en Italia, en Nueva York, bueno, acá en Argentina, en Mendoza, en Buenos Aires. O sea que ya está surgiendo por algo más grande que yo. Eso era lo que yo quería que pase también, Qué ¿no? lindo. Esta semana salió una nota en la revista Olala, en la revista de acá de Argentina, de una revista femenina. También incluyeron el proyecto como parte de movida analógica que hay como para reconectarnos fuera de las conexiones de las redes. Así que eso, por un lado, sigue su curso el café. Yo sigo contando las historias, entonces esta gente que se toma el café, si quiere cuenta su historia, con quién se juntó, por qué y eso, y yo lo publico en la cuenta de Instagram que se llama 1.000.000 de café. Eso por un lado. Y por el lado de mi marca personal, uní todo esto de escribir y el storytelling, que es lo que más me gusta, y esto del networking que hago a través de los encuentros que genero, con la comunicación, y estoy dando asesorías 1 a 1, como consultoría de marca y de consultoría de comunicación y comercial. También tanta experiencia en la parte comercial de la multi sirvió para algo. Así que nada, me está pasando que lo que me di cuenta, sobre todo en los cafés, y esas fueron las primeras, algunas mujeres con las que me tomé café, fueron las primeras en contratarme cuando esto no era ni siquiera un servicio. Entonces, eso fue lo loco que se fue dando. Claro. Que es, bueno, nada, tengo esta marca, no sé por dónde ir, no sé cómo empezar a comunicarla. Y a la vez, ok, sí, me gustaría facturar tanto, pero no tengo ni una sola estrategia de venta, no tengo ningún proceso armado ni nada. Entonces lo que creé fue un servicio que se llama Guión de Marca, que sirve tanto para marcas personales como para empresas y también para empresarias que están a cargo de empresas, ¿no? Que tienen que hablar desde su marca personal, pero también desde el lugar de la empresa. Exacto. Y bueno, la idea es armar un relato de marca, hacer un guión de marca, un relato de marca, que a través de quién soy, qué hago, para qué y todo lo que somos, se transmita a toda la experiencia de la marca, desde que te contactan hasta que te compran, hasta que te vuelven a comprar, y también teniendo una estructura y una estrategia que te permita comunicarlo por los canales que sea que lo comuniquen, no sé, Instagram, LinkedIn o donde sea, de manera estratégica, de que sepas comunicar, ahí digo la palabra que está súper popular, auténticamente o con tu autenticidad, pero autenticidad en serio. O sea, no esto de, ok, tenés que ser auténtica, pero hacer 5 posteos por semana, tener un newsletter y tener un podcast y tener esto y lo otro. Sí, no es algo que no te sale auténticamente. Y poner en valor cuáles son tus dones y qué es lo que realmente viniste a dar de manera auténtica y diferencial, porque básicamente no hay nadie que sea vos. O sea, solo vos sos vos. Únicas. Claro. Así que muy contenta con eso. Eso que empezó como, bueno, me ayudas con esto, se convirtió en un servicio que estoy dando, que estoy ya asesorando, y está buenísimo. Y también es un poco mi definición de éxito, ver cuando la persona empieza a cambiar esas cosas que estaban tan trabadas y no sé, les costaba comunicar y están empezando a comunicar, no estaban vendiendo y empiezan a vender. Entonces eso es buenísimo, pues no solo me modificaron a mí, dándome trabajo, digamos, sino que se está modificando su mundo con lo que están haciendo. Así que, claro, a través de tu guía, digamos. Qué lindo. Sí. Qué lindo, Gise, todos los proyectos que tenés para este año, y seguramente viendo todo tu proceso y cómo fuiste evolucionando, cambiando y encontrando lo que me encanta de la ideación. Vos sos muy creativa, es como encontrar esos puntos y lograr unirlos, ¿no? Que a veces eso es como la riqueza de nada, crear nuevas cosas, ¿no? La creatividad.
que eso está re bueno. Y ahora vamos, me faltan 2 preguntas, te voy a hacer una, la penúltima, que es que, como bien me dijiste, hay muchas personas que todavía se escuchan y se están intentando encontrar en lo suyo, no sé, en vivir con intención. Desde tu experiencia, desde tu experiencia personal, como también la experiencia de escuchar a otros, ¿qué les dirías para no vivir esa vida perfecta, pero sí con más intención? Ay, ay, ay. No, creo que primero lo de seguro, la francesa a seguro se lo llevaron presos, ¿no? Como que seguro no hay nada. Ujú. Mm, Entonces, vivir con esa incertidumbre cuesta un montón, todavía me cuesta en algunas cosas, no solo en lo económico o haber cambiado, ¿no? Sino en la vida en general, la incertidumbre muchas veces pesa, pero en Ujú. definitiva pensar que lo que estás dejando, si no te hace feliz, tampoco es muy seguro, porque básicamente estás perdiendo tiempo, que es lo único que no vuelve. O sea, no hay Claro. nada que el tiempo y la salud, si se van, es No. muy difícil que vuelvan. Entonces, a la gente que veo como me estoy enfermando con el trabajo, es como un Mm. alto muy grande, porque me pasó. Entonces, es un alto muy grande ese que hay que hacer. Em, Cada uno tiene su realidad, también es eso, o sea, está mucho ahora en las redes esto de si yo pude, vos podés, creo que Ujú. no es así. Ujú. Si yo pude fue porque mis circunstancias me lo permitieron y porque yo accioné en consecuencia. Entonces, em, no todo el mundo quizá tenía ahorros como para dar el salto sin nada. em, o todavía no está preparado. Lo que sí sé, y es un mantra que yo misma me digo, es mejor hecho que perfecto y Ujú. empezar a hacer. Porque si uno no hace esto de mejor hecho que perfecto, es mejor hecho que perfecto porque hecho por lo menos existe. Si no Claro. haces nada, ni siquiera existe. Entonces pasa esto mucho de esta idealización de, bueno, el día que renuncie, el día que cambie y no sé qué, pero en el medio no están haciendo nada. Ujú. Eh, y me está pasando ahora con estos compañeros que ya no están trabajando en la empresa, que no tenían ningún plan B, pero mientras estaban en la empresa se vivían quejando de la empresa. Entonces, si te vivís quejando, no querés saber más nada con esto y tampoco estás haciendo nada, Claro. milagros es medio difícil que pasen. Mm. O sea, Accionar, ¿no? Es re importante. para mí es como lo primero es accionar. Quizá es imperfecto y quizá, como me pasó a mí, empecé por el lado de organizar viajes y estoy terminando, no sé, dando mentoría. Y uno Ujú. dice, ¿y en el medio qué pasó? Bueno, fui haciendo. eh, Fui asociándome con otras emprendedoras que ya tenían más recorrido, fui aprendiendo de ellas, ellas fueron aprendiendo de mi experiencia y bueno, se fue armando esto, que sigue en proceso de armado, em, pero sí me parece que accionar es la clave, porque si te quedas, y más si te quedas en la queja, es como que de ahí no salís. Claro. Si vivís ahí, en la queja, Sí, ¿no? sí. Todo el tiempo. Sí, totalmente. Es que tan alineada con lo que vos pensás que a veces es como que sí. Yo lo dijera porque es como, sí, yo pienso mismo, yo creo lo mismo, así que me encanta. Y la última pregunta, eh, ¿cómo sería un café itinerante con Gise de, no sé, 20, 25 años? O sea, ¿qué le dirías? ¿Qué te diría ella? ¿Cómo te imaginas? Gise ahora y Gise de antes, tomando un cafecito súper rico en un lugar re lindo. No se conocerían, es como, ¿quién sos? ¿Quién sos? Eh, Ay, ponele a los 25, ¿en qué estaba a los 25? Para pensar sí, en eso ya estaba en la empresa, ya hacía 4 años que estaba en la empresa, y creo que fue un tiempito antes de irme a vivir sola. Sí, justo a los 25, 26 me fui a vivir sola, que ahí cambió un montón mi vida porque yo nací en Buenos Aires, en Caballito, en el barrio Caballito, y viví toda mi vida en provincia, en zona oeste.
Y yo siempre quise venir para acá, para Capital, quería volver y al final volví a vivir sola a Caballito, vivo todavía en Caballito, es como que entonces mi mamá me dice cuando vos no sos porteña, le digo, yo nací y vivo donde nací, así que estoy contenta. Bueno, entonces en esa época estaba viniendo para acá a vivir sola y algo particular que me pasó en la vida fue que yo tuve un novio muy chica, de los 15 a los 19 o algo así, y recién a mi marido, que fue como mi primera relación oficial que presenté a mi familia, fue como a los 33. Estuve mucho tiempo sola, que no encontraba el amor. Y en ese no encontrarlo, sentí que tenía algo mal en mí, porque mis amigas tenían novio, mis amigas, no sé, algunas 20 y pico ya se empezaban a casar, y ese momento era como de mucha fricción en esa área de mi vida. Y cuando me preguntaban si yo quería ser mamá alguna vez, yo siempre decía que no, que en realidad lo que quería era tener una familia. Pero si no se daba la familia, no me llamaba la atención ser madre, porque no es que soy una persona que me encanten los chicos. Eh, Así que creo que lo loco sería esa persona de 25 sola, que cree que no va a encontrar a nadie porque todos los que conocen son uno peor que el otro, que está muy enfocada en la carrera profesional. Ya ahí me estaba presentando para ser gerente. Decirle que, ok, mira, trabajaste todos estos años, no fuiste gerente, al final no quisiste ir por ese lado, pero conociste todas estas personas, lograste todas estas cosas, te casaste, tenés una hija. Es como muy loco lo que pasaría ahí. Eh, y en ese momento sí era muy pro la empresa y el tener ese sueldo fijo y hacer carrera ahí dentro de la empresa. Entonces sería como, esa chica se estaría mofando de mí, diciendo, no, estás loca, no tener el sueldo y, y, y viviendo así como, nada, todavía cosiendo un plan muy definido cuando ya estás para la jubilación. Creo que a los 25 pensamos que después nos Sí, las escuelas. sí, Pero no. tal cual, exacto. Eh, Pero si no, supiera nuestra, no sé, chiste, que la vida empieza a veces, ¿no? no, y lo loco es que cuando yo renuncié a los 40, me faltaban 15 días para cumplir los 40. Y cuando renuncio, pensé, digo, ok, trabajé 20 años, yo empecé a trabajar a los 17 en realidad, pero en la empresa empecé a los 21. Entonces digo, bueno, trabajé casi 20 años y si me jubilara a los 60, en Argentina supuestamente nos vamos a jubilar a los 60, digo, me faltan otros 20 trabajar. Entonces digo, ¿qué iba a quedarme otros 20 ahí adentro? No, no. Entonces, si uno lo piensa, es como la mitad de la vida laboral y la mitad, siempre digo, ojalá que por lo menos sea la mitad de mi vida humana y llegue hasta los 80, pero fue como esa frase de, estoy en la mitad de la vida literal, humana y la profesional. Entonces, hay que hacer un cambio. Así que nada, creo que nos reiríamos, con respecto al del café, creo que nos reiríamos mutuamente o no nos creeríamos Sí, que estás haciendo. las versiones que uno puede tener, ¿no? Es re interesante. Bueno, Gise, me encantó tenerte acá. La verdad, transmites mucha calma, es un placer hablar con vos. Y ahora contarles a las personas dónde te pueden encontrar, dónde estás, cuál es tu web, para que así puedan buscarte y conocer más de tu proyecto y de esa forma tan linda que tienes para conectar y decir tus ideas, lo que haces. Bueno, en Instagram, ahí está mi nombre que es un poco más complicado, ¿no? Lo podemos dejar en los comentarios de todo. Pero es Giselle, que se escribe Giselle, Pronesti, con una sola T, una I latina. Ese es mi nombre y mi apellido. Y el proyecto se llama Un Millón de Cafés, es el café itinerante, también en Instagram lo encuentran así. Y tengo un newsletter que es donde más desplayo con esto de que me gusta escribir, que es en Substack, que es Conectarnos Expande, así se llama el newsletter. Y creo que es donde despliego mi mejor versión en el newsletter.
Así que, bueno, los links están dentro de mi Instagram y mi página también, mi web es giselpresti.com. Y ahí está todo. Y si no, 1millondecafés.com. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en este momentos de inflexión, reinvención, creatividad, dormida, despertada, propósito, incomodidades y bueno, algunas voces internas que te susurran bajito. Y creo que lo que rescato de este lindo episodio que tuvimos con Gise es animarnos a construir a nuestra manera, ¿no? Que eso es lo que me transmitiste. Te agradezco de corazón, Gise, por estar acá y muy lindo haberte tenido. Por favor. Gracias a vos.